Previas, antes del análisis del proyecto que estamos debatiendo. En primer lugar, como ya lo plantearon integrantes de mi bloque, me parece que comparar esta ley con la ley que... Un minuto. Por favor, senadores, estamos en el cierre del debate. Senador Cano. Gracias, presidente. No, le decía que comparar este proyecto con lo que aconteció en la década de los 80, cuando había una gran necesidad de financiamiento con recursos fiscales, cuando no tan solo la Argentina, México, Brasil estaban en default, cuando veníamos del año 85 y finalmente en el 87 de la renegociación de la deuda, cuando había tasas usurarias, si no había crédito internacional, cuando el nivel de ingresos por exportaciones rondaban los 8.500 millones de dólares en comparación con los 84.000 millones de dólares de hoy, y fundamentalmente cuando se tuvo que tomar la medida de eliminar las retenciones, producto de la caída de los precios internacionales. Así que la verdad que hacer un cuadro comparativo por parte del miembro informante y del propio oficialismo, cuando en cada sesión en estos últimos tiempos venimos escuchando las bondades del modelo, el superávit fiscal, el crecimiento económico, la inclusión, me parece que por lo menos es desacertado. Y también cuando se apela a decisiones que tomó Raúl Alfonsín y se pretende hacer una equiparación con decisiones que toma la Presidente. Y honestamente hay una diferencia abismal, y a nosotros ya desde el radicalismo nos molesta cuando se pretende equiparar decisiones de Alfonsín con decisiones que toma este gobierno. Fundamentalmente, presidente, porque más allá de los errores, Alfonsín fue un presidente decente. La segunda, yo no estoy haciendo imputaciones, simplemente caracterizo la figura de Raúl Alfonsín. En segundo lugar, presidente, nosotros cursamos una nota al presidente de la comisión, al senador Aníbal Fernández, que respetuosamente, en tiempo y forma, el senador nos contestó y honestamente, a pesar del escepticismo que nos plantea en la respuesta, nosotros sí vamos a reconocer desde el bloque de la Unión Cívica Radical el esfuerzo que hizo el presidente de la Comisión de Hacienda para generar las condiciones que vengan desde los 5 funcionarios de Economía como el resto de los invitados, que la verdad fue un debate bastante intenso, interesante poder participar en esas 2 jornadas. La nota tenía que ver con la ausencia de Sbatella, del director de la UIF, y honestamente no era una cuestión caprichosa, ni mucho menos, sino que honestamente tiene que ver con, voy a leer, presidente, con el marco de la ley que estamos tratando. El artículo 9 de la ley, los sujetos que efectúen la exteriorización conforme a las disposiciones de este título no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios. Después hace referencia al artículo 14, donde ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en las leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria. Quedan excluidos del ámbito de esta ley la suma de dinero proveniente de conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6 de la Ley 25.246 relativa al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y ahí, presidente, la importancia no menor de que el director de la Unidad de Información Financiera haya estado o tendría que haber estado presente en el momento del debate en comisión. El artículo 6, la Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, artículo 303 del Código Penal, preferentemente proveniente de la comisión de delitos relacionados con el tráfico
y comercialización ilícita de estupefacientes, delitos de contrabando de armas, contrabando de estupefacientes, y bueno, y tipifica los distintos delitos que tienen que ver con el rol de la unidad de información financiera. Entonces, a nosotros la nota, que bajo ningún punto de vista, y lo digo acá en el ámbito del recinto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, tenían que ver o pretendía hacer un juicio de valor sobre el rol del presidente de la comisión, que repito, se generaron las condiciones como debe ser para que el mayor número de funcionarios esté presente en el debate, pero no nos quedó claro y no entendemos que la respuesta del bloque oficialista a la ausencia de Sbatella haya sido que no lo podían encontrar, que no lo podían ubicar. Y en realidad, yo creo que el enorme esfuerzo que hace el bloque del oficialismo para defender posiciones del gobierno, bueno, llega un momento, llega una circunstancia donde, bueno, no se puede ya defender lo indefendible y plantear como respuesta que a Sbatella no lo ubicaban. Fíjense ustedes, curioso, el rol de este funcionario, a quien nosotros desde el bloque denunciamos recientemente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Bueno, la respuesta del Poder Ejecutivo fue ascenderlo a secretario de Estado, porque claramente el rol que tiene este funcionario es un rol de encubrir, es un rol de cómplice. Y es curiosa la respuesta, que me parece, que, digamos, que no le hacen nada bien al Ejecutivo Nacional. Me parece que cualquier funcionario que dé una entrevista y haga este tipo de apreciaciones no podría durar un minuto en un gobierno. Fíjese usted. Dice, en el caso de Báez, ¿hay reportes que se registraron entre el 2005 y el 2010? No, pero eso es otra cosa. Una cosa es el sistema de sanción penal, que según la ley vieja requería la comisión de un delito precedente. Con la nueva ley, el delito es autónomo. Aparte, este sistema de prevención, la obligación de los sujetos de reportar operaciones inusuales, lo que eleva el nivel de riesgo de los operadores. De estos, a nivel mundial, solo el 5% sirve para una denuncia penal. Pero ¿cuánto tendrían que haber tardado estos casos reportados si se consideraban relevantes para que se iniciara un sumario y se aplicara una sanción? Claro, pero cuando aparecieron estos reportes de operaciones sospechosas, estuvieron investigados por la UIF de este momento, en donde se hicieron requerimientos y en lo que se registraron descuentos. Gotti contrató a Invernes como gerenciadora financiera de su actividad y le pasó una factura. Le descontó y tiene como contraparte los certificados de obra. No es dinero ilícito. Y en el caso de la financiera CGI, es una financiera chiquita, sin antecedentes históricos, donde no estaba el delito precedente. Entonces vamos a incorporar nosotros los estándares que tienen que ver con la visión que tiene el titular de la UIF de lo que son unas financieras chiquitas o financieras más grandes. Daría la impresión que hay delitos de lavado que son chiquitos y hay delitos de lavado que son grandes. Y evidentemente el estándar de Sbatella tiene que ver con cifras que superan los 50 millones de pesos, son cifras grandes. Cifras con 50 millones para abajo son cifras chiquitas. Y de euros. Y aparte califica a dos personajes realmente patéticos que han tomado estado público a través de los hechos que todos acá conocemos, como dos arrepentiditos. Entonces a nosotros, la verdad, que desde el bloque de la Unión Cívica Radical nos interesaría saber qué significan financieras chiquitas, qué significan arrepentiditos, cuál es la explicación que un funcionario de la enorme responsabilidad que tiene, tenga este tipo de apreciaciones públicas, que no se condicen con la confianza necesaria que tiene que generar un funcionario que, entre otras cosas, tiene que investigar todos los reportes de operaciones sospechosas que tengan que ver con los presuntos delitos de lavado. Pero en la denuncia que nosotros le hacemos a este funcionario, que ahora entiendo, no informó al Ministerio Público porque eran financieras chiquititas, digamos. Hay datos de transferencia de esta financiera Invernes por parte de uno de los directores vinculado a Lázaro Báez en cuentas que superan los 47 millones de pesos. Casualmente, esta financiera Invernes tiene el mismo domicilio de la empresa de Lázaro Báez. Es decir, un traspaso de recursos, de fondos, un pase de mano, tomando como intermediaria a esta financiera. De esto ni la anterior directora de la UIF, ni tampoco Sbatella hicieron absolutamente nada, lo cual lo lleva, según nuestro entender, al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de encubrimiento.
Es por eso que nosotros, esto no era una cuestión de incomodar al presidente de la comisión, ni mucho menos, sino que simplemente entendíamos que Esbatella tiene muchas cuestiones que explicar en el ámbito de este Senado de la Nación y en el ámbito y en el marco de la ley que estamos tratando. Porque para nosotros carece de absoluta idoneidad para seguir al frente de esta unidad de información financiera con este tipo de declaraciones, pero fundamentalmente con los hechos que acá nosotros le imputamos en la justicia. Entonces, presidente, me parece que ese contexto y la presencia de Esbatella no era una cuestión menor y no estuvo en el ánimo del bloque de la Unión Cívica Radical incomodar al presidente de la comisión. Esbatella no vino, no porque no lo encontraron, absolutamente nosotros, digamos, esa explicación creo que no tienen otra, no podrían encontrar otro argumento. No lo encontraron, por eso no vino. En realidad no puede venir porque Esbatella no puede explicar lo inexplicable. Porque no se puede explicar lo inexplicable, porque no puede, bajo ningún punto de vista, argumentar las cuestiones que argumenta en esta declaración. Evidentemente los medios de prensa tuvieron más suerte que el bloque del oficialismo, porque ellos sí lo encontraron. Nosotros no lo pudimos encontrar para que venga acá al Senado. Entonces ese es un contexto que no nos parece menor a la hora de analizar la ley que estamos tratando. Algunas cuestiones que tienen que ver también con el contexto de esta norma. Las declaraciones del presidente de Uruguay, de Mujica, cuando dice tienen el afán de guardar sus ahorros en dólares, desconfían mucho de su moneda nacional. No sé qué les pasa. Nosotros no controlamos, al contrario, el Estado está comprando dólares para que no baje más. Acá pasa al revés de lo que pasa en la Argentina. Nos tiene podrido la cantidad de dólares que vienen. El gobierno está embuchado, atorado de dólares. Y uno, la verdad, que cuando escucha por parte del bloque oficialista hacer un cuadro de situación de la política económica y cuando uno analiza, por ejemplo, que en el año 2012, en términos de PBI, por ejemplo, en inversión extranjera, en Chile el 11,4 de su PBI, en Colombia el 4,3 de su PBI, en Perú el 6,1 de su PBI. Para esos mismos 12 meses, para el año 2012, Argentina el 2,6. Es decir, que evidentemente, comparado... Senador Morales. Sí. Hola. Gracias, presidente. Gracias, senador Cano, por la interrupción. Yo le había pedido, cuando el miembro informante dio algunos datos de la fortaleza del modelo económico, y creo que el único dato que escuché es el récord de recaudación, diría que aporta solo un dato parcial de la realidad. Yo he planteado ya, cuando tuve en ocasión de informar junto a la senadora Montero las razones de nuestro rechazo, los datos de la fuga. Quisiera dar algunos otros datos más de cómo está debilitado el modelo de crecimiento y cuáles son los fracasos que también hemos planteado en oportunidad que nos han visitado todos los economistas. Han bajado las reservas en los últimos 2 años de 52.000 millones de dólares a 39.000 en la semana en que vinieron los funcionarios, pero ahora está en 38.800 millones de dólares la reserva, es decir, siguen bajando. Se liquidaron más de 400 millones de dólares por las exportaciones, pero el Banco Central solo pudo recapitalizar de esos más de 400 millones de dólares, 21 millones de dólares en estos últimos días. El déficit fiscal primario, presidente, del año pasado fue deficitario, el primario deficitario, por 8.181 millones de pesos. El déficit al mes de febrero primario es de 526 millones. No se puede hablar de superávit de recaudación sin plantearlo en términos del déficit fiscal primario. Con relación al superávit financiero, no estamos hablando del déficit primario, el superávit financiero, en el año 2012, en el primer trimestre, fue de 8.200 millones el superávit financiero. El superávit financiero del primer trimestre del 2013 es de 2.600 millones. Bajó 5.000 millones el superávit financiero. Y marzo cerró con un déficit financiero de 4.000 millones, presidente. Otra de las debilidades del modelo de crecimiento que tal vez justifican el envío de este proyecto es el tema de la inflación,
que no ha podido y no ha sabido controlar el gobierno. Ahora está la presidenta convocando a grupos de tarea para ir a controlar los precios, ¿no es cierto?, por las medidas de control de precios. Vamos a verlo a los de la Cámpora y Unido Organizado con Pechera, ¿no es cierto?, como grupo de tarea controlando los precios. El otro tema, perdón, una interrupción acá, termino con 2 puntos. La falta de control del tipo de cambio. Lorenzino se ríe del blue, pero desde que llegó a los 10 pesos mandaron una operación pinza con 3 actores. Banco de la Nación interviniendo para hacer bajar el dólar, y los operadores económicos y los economistas están hablando ahora del dólar subsidiado. Banco Nación se retiró del mercado y aumentó la tasa interbancaria por arriba del 20%. La FIP empezó a intensificar los controles en las cuevas y en todo el mercado paralelo. ANSES vende bonos en dólares, ¿no es cierto?, para bajar las expectativas de compra del mercado. Es decir, Lorenzino, que se ríe del blue, ha tomado medidas, como es lo que tendría que haber hecho el gobierno, tener políticas y medidas concretas, ¿no es cierto?, del control del tipo de cambio. Es decir, hay problemas en la economía. Y lo último que quiero decir, señor presidente, que también lo dije cuando vinieron los economistas, que estamos afuera del mercado internacional de capitales. No le quieren prestar a la República Argentina, porque no nos creen, porque manipulamos los datos de la inflación y porque hemos tocado e intervenido el INDEC. Por eso es que no hay acceso al crédito internacional, no por la crisis financiera internacional. Quería aportar estos datos en el momento en que estaba hablando el senador Aníbal Fernández, ¿no es cierto?, para dar algunos de los indicadores que son los que preocupan, ¿no es cierto?, de algunas debilidades del modelo económico. Nada más, presidente. Gracias. Senador Cano. Gracias, presidente. Bueno, el ministro Lorenzino planteó que no nos hacen falta dólares, tenemos entre 30.000 y 40.000 millones. La pregunta es si no le hacen falta dólares al gobierno, no se explica la necesidad de este blanqueo al país. Nosotros, presidente, tenemos la convicción de que la ley de blanqueo de capital es lo último que el gobierno efectivamente hubiese deseado enviar a este Congreso. Bastaba, cuando vinieron los funcionarios del gobierno, con verle la cara para defender una medida ordenada por la presidenta en un contexto de denuncias de corrupción escandalosa que pegan en la cúspide del poder. Es absolutamente, presidente, imposible para los más vehementes defensores del modelo que nos puedan convencer o convencer a la población que no hay relación entre el enriquecimiento formidable de personas vinculadas al gobierno. El caso de Lázaro Báez me parece que es un caso emblemático de la manera en que un empleado bancario se transformó de golpe, como por arte de magia, en uno de los empresarios más exitosos del país. Y sin ningún lugar a duda que en el colectivo y en el ámbito del tratamiento de este tema en el Senado, en la comisión y en el ámbito del Senado, para nosotros esta ley tiene sinónimo de lavado. El blanqueo de capitales, ya en el año 2009, el actual presidente de la República impulsó un blanqueo en el ámbito de este Senado. El senador Ernesto Sanz, el senador de nuestro bloque, planteó que los 2 exponentes más claros del capitalismo de amigos, de la corporación, que se han consolidado con este gobierno, sin ningún lugar a dudas, son Lázaro Báez y Cristóbal López. Y si aquel blanqueo tenía como objetivo central favorecer, digamos, a los testaferros del poder, lo que estamos debatiendo hoy tiene su naturaleza en una especie de desorientación del gobierno. Desorientación que los lleva a la presidenta a ordenar a su equipo económico bajar el dólar paralelo como sea. Como sea, señor presidente, incluye el hecho de poder transformar al país en el paraíso del lavado. Quede claro, con este tipo de proyectos, cuál es la dimensión ética del modelo. El fin no justifica los medios, presidente. En el modelo del vale todo, del vamos por todo, la frase por lo menos exterioriza 2 cuestiones que a nosotros realmente nos preocupan. Una es que el oficialismo revela, como dijimos, los límites éticos de la actual administración expresado en el mensaje de elevación de este proyecto. Y la otra es que este proyecto de ley contradice
y repugna principios generales expresados en los tratados sobre el lavado de dinero del GAFI y del G20, aumentando, como bien dijo también el senador Morales, nuestro descrédito en la comunidad financiera internacional. Esto no lo sostenemos caprichosamente, presidente. La violación de los acuerdos internacionales que estamos y seguiremos denunciando se debe fundamentalmente al desconocimiento del origen de los fondos, que no es una cuestión menor, y a las imprecisiones intencionadas del proyecto de ley que estamos tratando. Si bien la misma prohíbe el ingreso de empresas delictivas tales como el narcotráfico u otra forma de lavado de dinero, tales delitos serán investigados por el gobierno después del ingreso de los fondos. La pregunta es: ¿de qué manera? ¿Cómo? Nosotros tenemos el último documento de la Fuerza de Acción Financiera y del GAFI, de octubre del 2010, donde entre otras cosas plantea que este tipo de medidas tienen que ver cuando el gobierno atraviesa una crisis financiera. Y honestamente a nosotros nos parece que por lo menos en términos del tema que acá estamos tratando, hay un reconocimiento implícito del gobierno de que efectivamente algo está pasando con la economía. Lo otro que revela este proyecto es la desorientación del equipo económico, que tiene que ver con que vincula el blanqueo con los negocios del poder, porque este proyecto de ley no tiene como objetivo principal lavar plata acumulada en una década, ni tampoco aumentar la recaudación tributaria. Lo que percibe efectivamente es el ingreso de dólares y de alguna manera poner un límite al mercado paralelo y ayudar así al gobierno al bajar el precio del dólar paralelo. Hay que bajar el dólar paralelo como sea. Como hay urgencia, todo dólar es bienvenido. Mejor no preguntar demasiado cómo lo ganó y de dónde viene. Contrariamente al razonable pensamiento popular, el objetivo del gobierno son los dólares. El lavado es el medio. Así Suiza necesitó hasta ahora de esta ley para lavar dinero. Parece, digamos, los fondos que salieron del país durante esta década, evidentemente no necesitaban de esta ley, presidente, se la arreglaron bastante bien. Señor presidente, esta es una medida equivocada para reactivar inversiones. Para bajar el dólar paralelo se necesita poner a disposición del mercado 4.000 millones de dólares del Banco Central. Este blanqueo, según las estimaciones que nosotros tenemos, ni siquiera va a llegar a la cifra de 200 millones. Acá el gobierno tiene un talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles es la economía, presidente. Entonces hablemos de economía. Hablemos de cómo el principal responsable de la economía, que se quiere ir pero no lo dejan, hablemos de cómo el descalabro del modelo y de qué manera el relato oficial se ha convertido en ciencia ficción para desgracia de todos. Hablemos de economía, presidente, hablemos de los datos del INDEC, hablemos, sí, de la asignación universal, de lo que usted quiera, senador, pero hablemos fundamentalmente de lo que hoy vive el ciudadano de a pie, el ciudadano que todos los días sale de su casa para tratar de vivir con dignidad. Está muy bien lo que acá se planteó de la inclusión que hizo este gobierno a través del ANSES. Lo escuchábamos al titular del ANSES cuando vino a la bicameral la semana pasada. Pero lo que hay que decir también es que hay 4 millones de jubilados que perciben menos de 2.000 pesos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Hay 4 millones de jubilados que cobran la mínima, presidente. Ahora, con esos montos, efectivamente, si nosotros tomamos los parámetros de Moreno, los parámetros del INDEC en términos del costo de la canasta básica, y bueno, seguramente a esa gente le va bien. Ahora, nosotros tenemos hasta una cierta situación de privilegio con respecto a muchos conciudadanos nuestros que cobran haberes por debajo de la mínima y que efectivamente no consiguen la carne ni los productos de la canasta básica en los precios que relata el gobierno. Yo me tomo el trabajo, presidente, cuando uno habla de economía, cuando uno habla de inflación, cuando uno habla de los precios de la canasta básica, y el gobierno no quiere reconocer, bueno, esta medida es un reconocimiento de que el gobierno efectivamente necesita financiarse. Necesita financiarse porque si no nadie puede explicar de qué manera cayó la construcción, de qué manera vinieron acá el titular de la unidad industrial de la UIA a plantear como que este proyecto tiene aspectos positivos, porque si efectivamente el gobierno necesita de esta ley para que ingresen dólares para poder financiar la obra pública, entre otras cosas, algún problema en la economía hay.
no existe ninguna ley de blanqueo en ningún país que no tenga que ver con crisis económica. Y si uno recorre acá, presidente, la verdad que no quiero cansar mostrando cuadros, pero acá está cualquiera a la vuelta de acá del Congreso, en cualquier almacén, en cualquier súper, en cualquier carnicería. Estos son los precios reales que paga el empleado, que paga el obrero, que paga el ciudadano de a pie. No son los precios que da Moreno, de 30, 34, 37 pesos el kilo de carne. Y si usted va a mi provincia, al interior profundo, esos precios aumentan. Entonces, esta es la realidad que el gobierno lamentablemente no quiere reconocer. Y esto que hoy planteó en cadena nacional la Presidente, nosotros tenemos acá organizaciones sociales que hacen todos los meses en mi provincia un cuadro de precios que tiene que ver con la canasta básica. Y los precios no tienen nada que ver con lo que dice el INDEC. Los precios no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice Moreno. En una conferencia de prensa y en una presencia acá en el Congreso, riéndose. Habría que preguntarle a Lorenzino y a Kicillof de qué se ríen. ¿De qué se ríen en frente de todos los senadores, de la Cámara, del pueblo argentino, cuando hay gente que a lo mejor estos precios, que son los precios reales, impactan notoriamente en su bolsillo y en la posibilidad de tener una vida digna? Esta es la realidad. Y la realidad implica que el gobierno necesita de recursos. Necesita de recursos. Entonces, por eso estamos hoy tratando esta ley. Este crecimiento económico edificado que tiene que ver con cuando inició después de la crisis el doctor Labañi, que duró hasta que lo echaron, se basó en el tipo de cambio real competitivo, como ya se dijo acá, incentivaba las exportaciones, pero sobre todo hacía poco atractivas las importaciones, sirviendo así de protección para un vigoroso desarrollo del mercado interno. La sustentabilidad del tipo de cambio real se basó en una excelente política macroeconómica que permitió recrear las mejores perspectivas económicas, presidente, de los últimos 70 años. Y los 4 pilares fueron cambio real competitivo, baja inflación, reitero, baja inflación y superávit fiscal. Y un holgado superávit de comercio exterior, sostenido en las exportaciones récord del campo, presidente. Bueno, algo pasó, porque evidentemente no reconocer hoy la inflación real, que no se la reconoce acá, no se la reconoce en el ámbito del Senado. Yo podría traer de mi provincia, del Poder Legislativo de mi provincia y de alguna otra provincia, leyes que son votadas por el oficialismo, que tienen que ver con hacer la redeterminación de la obra pública, argumentando una inflación que nada tiene que ver con la inflación que da el INDEC. Es decir, negar hoy la inflación me parece que ya es de necio, porque absolutamente todos lo percibimos. Y después de las elecciones de octubre, que le dieron al gobierno un enorme respaldo popular, me parece que lo mal utilizó para llevar a cabo una serie de medidas, entre otras, como también ya se dijo acá, el cepo cambiario. El cepo cambiario del cual cada día que pasa es más difícil salir y que tiene, entre otras calamidades, presidente, un alto impacto recesivo. En el año 2012, fíjese usted, el PBI creció prácticamente en el 0%. El INDEC dio un índice del 1,9%. Y en el 2013, la economía sigue, por ahora, estancada. Era este el sistema de incentivo que el equipo económico decidió instaurar, es decir, la mejor inversión es comprar dólares en el mercado paralelo. Si el objetivo oficial era especificar la economía, algo debe haber salido mal y es hora de que lo reconozcan, presidente. Esta es la sintonía fina que el gobierno finalmente, a la cual el gobierno finalmente nos convocó. El cepo cambiario fue un grosero error de política económica. Es definitivamente un mal negocio para el gobierno y para la economía. Y que quede claro, estamos en un escenario de falta de inversión y en el acelerado proceso de fuga de capitales. Entonces nosotros tampoco vemos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, porque no lo vemos, no lo percibimos, salvo que finalmente el presidente de la bancada oficialista nos pueda convencer de que haya condiciones de seguridad jurídica, de que haya condiciones de variables o de medidas que el gobierno está tomando que van a mejorar esta situación, que haga que quienes llevaron sus recursos bien habidos, supongamos, al exterior, hoy los traigan. ¿Quién puede pensar en esta lógica? En medio de un contexto donde lamentablemente las leyes que estamos tratando en el Congreso tienen que ver con la democratización de la justicia, y yo diría que esta es una ley complementaria, porque así como la democratización de la justicia busca tener
un marco de impunidad para la enorme cantidad de hechos de corrupción que tienen involucrado a funcionarios de este gobierno. Me parece que esta ley lo que busca, en todo caso, es generar el marco jurídico, con Evater a la cabeza, para que finalmente esos recursos puedan ser blanqueados. De 183 países del mundo, 181 tienen mercado cambiario libre, presidente. Un solo tipo de cambio, como tuvo la Argentina entre el año 2002 y 2011. Solo 2 instauraron el cepo cambiario y además desdoblaron el mercado cambiario, el oficial y el paralelo. Esos 2 países son Venezuela y la Argentina. Es medio difícil creer que existan 181 países que estén equivocados. Habrá que pensar que en realidad Lula, Dilma, Evo Morales, Mujica, Lagos, Bachelet llevaron a cabo políticas cambiarias ortodoxas con tinte neoliberal, o si efectivamente nosotros estamos haciendo algo mal. El gobierno tiene su principal problema, presidente, el mercado paralelo. Pese a que desde el relato intenten negarlo y sostengan que el mercado paralelo es un mercado ilegal, diminuto y poco relevante para formar expectativas inflacionarias. Si es tan insignificante, ¿qué lo lleva a enfrentarse a la condena popular enviando al Congreso una ley que claramente aparece asociada al lavado? En el año de las elecciones, dólares, señor presidente, dólares frescos para fortalecer la reserva y para bajar el dólar paralelo, como sea. Esa es la orden de la Presidente. Es casi tan patético, va tan de la mano como que efectivamente, después que el gobierno planteó un escenario donde había que luchar contra la violencia en el fútbol, que era necesario tomar medidas para luchar con la violencia en el fútbol, que lamentablemente es una deuda pendiente, una cuestión pendiente, hoy estemos discutiendo que el horario de fútbol de River y de Boca van a ser a las 21:30, porque están en una agenda que nada tiene que ver con la agenda de la gente, porque están preocupados por el rating de un programa político. Realmente lamentable, presidente. Esta norma se inscribe en ese contexto, en no discutir las cuestiones que tenemos que discutir, en no discutir si el cepo cambiario efectivamente funcionó o no, en no discutir si la inflación es la inflación que vivimos y percibimos todos los argentinos o es la inflación de los datos que da el INDEC, en no discutir qué está pasando, que la inversión en el país se va. Inversiones como la de la minera Vale y como otras tantas inversiones que se eligen ir a Chile, que eligen ir a Perú, que eligen ir a Brasil y que no vienen a la Argentina. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros pretendemos que el gobierno finalmente reconozca, presidente. Y si efectivamente esta ley o esta media sanción es aprobada hoy acá en el ámbito del Senado y finalmente se la aprueba en el ámbito de la Cámara de Diputados, seguramente la presidenta podrá decir: Lázaro, levántate y anda. Gracias, senador Cano. Senador Pichetto.